bienvenidos a Familias Transformadas. Les recuerdo que estamos en el estudio del libro de Proverbios, estamos en el capítulo 3. En el video anterior llegamos hasta el versículo 9 y 10. Tengan en cuenta que yo estoy utilizando Reina Valera 1960 y me ayudo con la del lenguaje actual. Así que empecemos. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Yo les decía que esta parte pues habla de lo que es el diezmo, que es ese porcentaje que todos sabemos, cada uno donde se congrega, y las ofrendas, que son importantes. Pero hay otra manera de ofrendar y de diezmar. A las personas se les olvida que el diezmo es una expresión de gratitud por todo lo que Dios nos da, porque realmente es más lo que recibimos que lo que le damos. Pero Dios habla en algo que va más allá de lo tangible. Habla de que el tiempo que nosotros dedicamos a servir, todo el tiempo es una ofrenda a Dios. Cuando nosotros honramos a Dios con obediencia, con amor al prójimo, con compartir los recursos que Él nos da con aquellos que lo necesitan, estamos diezmando y estamos ofrendando. Yo le decía a alguien, al ser humano se le olvida que nosotros desde que nos levantamos debemos ofrendar a Dios y diezmar, porque Él debe ser lo primero en nuestras vidas. Cuando nos despertamos y abrimos nuestros ojos, lo primero que debemos decirle es: gracias, Señor, porque nos estás dando otro nuevo día, un día más en que tengo salud, un día más en que puedo ver, puedo oír, puedo respirar, puedo sentir. Un día más en que mi familia está con vida, tenemos empleo, tenemos muchas cosas. Pero lastimosamente, muchas personas lo primero que hacen es ni siquiera saludar a la esposa. Es ver el celular, ver noticias y a veces ni siquiera noticias. Es ver cualquier cosa menos algo que valga la pena. Entonces, esa parte que va más allá de lo que es tangible, de lo que podemos ver, es realmente valiosa para Dios, porque Dios ve lo que hay en el corazón, ve realmente el amor de Él en nosotros y cómo nosotros, de lo que recibimos de Él, podemos dar a otros generosamente. Recuerdo que hace unos años una mujer me dijo con tristeza: en la iglesia pues yo veo que la gente diezma y ofrenda. Yo a veces puedo diezmar, a veces no, a veces ofrendo, a veces no, porque realmente es de una persona como esas mujeres de las que habla la Biblia, desamparadas, que son mujeres que son cabeza de familia, han criado a sus hijos solas, los han sacado adelante, pero yo le decía: no te sientas triste, porque cuando hablaba con ella y la conozco, pues es una mujer que toda la vida se ha dedicado en servir a otros. Ella ha puesto su servicio aún por encima de ella. Ella ha tenido que cuidar a personas en la familia que ya están con el Señor, ha cuidado a sus padres en la vejez y sigue haciéndolo, ha servido aún a personas fuera del núcleo familiar, y cuando se necesitan manos para servir en otras áreas en la iglesia donde ella se congrega, lo hace de la mejor manera. Entonces le decía: eso es ofrendar y diezmar, porque lo estás haciendo con lo más valioso, el tiempo. Hay gente que ni siquiera quiere regalarle tiempo a sus hijos.
Entonces, si no tiene tiempo para regalarle a sus hijos, mucho menos tiempo para regalarle a Dios. Entonces le decía, no te afanes por eso, porque para Dios la mejor ofrenda es lo que tú das desde el corazón. Es ese servicio, es ese amor, es esa capacidad de amar a otros, a veces aunque no lo merezcan. Eso es realmente darle ofrenda a Dios. Dice, ver al prójimo, al necesitado, al que está sin ropa, vestirlo, al que no tiene que ponerse de zapatos, pues cálzalo. Eso es lo más importante. No es necesario solamente dar y que todos me miren, porque hay gente que da grandes cantidades de ofrendas, pero es simplemente para que lo vean. Pero Dios, la mejor ofrenda que podemos dar es aquella que Él sabe que está desde el fondo del corazón. No olvidemos lo que pasó cuando Jesús estuvo en esa sinagoga y que pasaron todos los grandes líderes, los hombres ricos, poderosos de esa época, que daban, dice, de los que les sobraba. Y pasó una viuda y dio todo lo que tenía. Siendo que era viuda, dio todo lo que tenía. Y Dios no se refiere tanto al porcentaje que ella dio, sino que dio con amor. Dio todo el sustento que era para ella. Y muchas mujeres en el mundo dan esa ayuda tremenda que es ese servicio, que lo hacen con amor. No es ser serviles, no, porque eso se refiere a algo como la esclavitud, sino servicio. A la gente se le olvida que servicio es con amor, con agrado, con gratitud. Y eso es mucho más valioso que lo que es tangible. Todos sabemos que cuando damos los recursos honramos a Dios, pero no hay nada más hermoso que darle lo primero a Él. Cada vez que te levantes, dale gracias a Dios. Yo no concibo eso, o sea, no me imagino levantarme y ni siquiera decirle a Dios gracias por este nuevo día. O cuando se llega la noche, gracias por el día que me regalaste. Bendice mi noche. Porque eso es ofrendar a Dios lo primero y lo último del día. Luego dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastidies de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Obviamente está hablando de que hay momentos que Dios nos tiene que dar una palmada. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo, nos vamos a estrellar. Es como cuando mi hijo estaba pequeño y resulta que él por alguna razón era obsesivo con meterle cualquier cosa que encontraba a los enchufes. Y mi esposo y yo tuvimos que conseguir unos protectores para evitar que sucediera una tragedia. Pero aún así a veces él se daba mañas de despegar eso y varias veces lo encontramos ya casi con cosas metiéndolas ahí. Y me cansé, me tocó darle por la cola unas buenas palmadas y así se le quitó. Y así es Dios con nosotros. Él tiene que darnos de tal manera que nos duela para que podamos nosotros atender a tiempo. ¿Cuántas personas? Yo conozco la historia de una persona que Dios usa mucho y es un hombre maravilloso. Y él cuenta que pues se casó, pero era un hombre que le gustaba, aparte de la esposa, tener novias. Y llevaba el matrimonio casi que a la destrucción. Tenía emocionalmente y económicamente a su esposa y a sus hijos mal. Y llegó el momento en que la presión fue tan tremenda que la esposa dijo, yo me separo. Tenían 2 niños y pues obviamente ustedes saben que los primeros que salen perjudicados son los niños. Pero pues ya no había nada más que hacer, según ellos, pero
Dios sí tenía algo en mente. Y resulta que él, en esas correrías, en esos van y vienen, tuvo un accidente donde quedó con sus manos fracturadas. Dijo, estaba ya iniciando un divorcio, las manos fracturadas, quedé sin empleo. Mejor dicho, acabó con todo. ¡Qué tremendo! Él dice, me tocó volver a la casa de mamá y volver como cuando yo era un niño que ella me tenía que limpiar la cola. Dice, fue la manera en que Dios encontró para yo poder enmendar. Una estrellada que le doliera para poder él enmendar. Y en ese tiempo, que fue un proceso de 1 año, dijo, alguien, ese alguien fue mi mamá, me habló del amor y de la misericordia de Dios, y empezó Dios a actuar en él de una manera amorosa, pero tuvo que dolerle. A veces Dios tiene que hacer algo así. Tenemos que caer, como dicen, de cola o de boca para aprender que no es eso lo que Él quiere, porque si lo haces vas a destruir lo que más amas. Generalmente el hombre, cuando hace cosas que van en contra de la voluntad de Dios, no es solamente en contra de la voluntad de Dios, sino en contra de lo que Dios ha puesto, que es un hogar, destruir una familia. Entonces, aunque duela, dice, Dios te tiene que corregir. Y a él le dolió, dijo, tremendamente, porque no podía ni siquiera comer con sus propias manos. Tenía que haber un tercero que le diera de comer. Y ahí no estuvieron las novias, la esposa pues estaba herida. ¿Y a quién le tocó? A mamá. Y muchas veces cuando nos damos esas estrelladas que Dios permite, solamente Él está para extender la mano y decir, bueno, era necesario, ahora te vas a levantar. Gracias a Dios de ese evento tan doloroso, Él tiene ahora un matrimonio sólido, tiene una familia maravillosa y Dios hace cosas grandes y extraordinarias con Él. Entonces dice, así como el Padre corrige al Hijo porque le ama, así es Dios con nosotros. Entonces, es necesario nosotros aceptar la corrección de Dios antes de que terminemos peor, porque Dios siempre llega a tiempo. Luego dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Yo les comentaba a ustedes que la sabiduría pues es esa capacidad que Dios nos da de discernir. La sabiduría viene solamente de Dios. Y cuando Él nos da la sabiduría tenemos esa capacidad de analizar las cosas que nos convienen y las que no nos convienen. O sea, de ver lo malo y lo bueno. Y de nosotros depende qué decisión tomaremos. Pero cuando hay sabiduría, dice la Biblia, y cuando hay inteligencia, que es ese conocimiento intelectual que nosotros adquirimos por medio de los estudios, dice, es más valioso que el oro y que la plata. Es más valioso, porque hay personas que pueden tener mucha inteligencia y hacen muchas riquezas, pero igual la pierden. Pero una persona que es sabia e inteligente, aunque tenga fracasos, aunque tenga tropiezos, vuelve y se levanta. Vuelve y se levanta. Entonces dice, ahí sí no es, lo valioso no es lo que tienes, sino lo que tú eres como ser humano. Cuando obtienes la sabiduría y la inteligencia, dice Dios, nadie te puede detener. Porque pase lo que pase, tú te levantarás y continuarás. Y obviamente, dice, los frutos de esa sabiduría y de esa inteligencia serán mejores que el oro más fino.
y más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Qué quiere decir Dios? Que habrá muchos hombres con grandes riquezas, con grandes mansiones, con grandes propiedades, pero si no tienen la capacidad de hacer las cosas correctamente, pues de nada te sirve la riqueza, porque eres más valioso por las cosas que has adquirido que por lo que tú eres como ser humano. Entonces, es tremendo. Un ejemplo que me parece a mí bastante ilustrativo es Steve Jobs. Steve Jobs, un hombre que asistía a la universidad, pues al inicio sus padres se endeudaron, hipotecaron la casa para que él pudiera ir, pero era tan costosa el estudio en la universidad que él terminó pues saliéndose, pero le daban la oportunidad de él asistir a clases que eran gratuitas, pero el tipo era sabio y aprendía las cosas que realmente él escogía que me podía servir. Y miren hasta dónde llegó. Un hombre que hizo imperios grandes en la industria de la tecnología. Sí, hasta fue despedido de su propia empresa, pero volvió y se levantó. Eso es sabiduría. Y es combinada con la inteligencia. Eres tú el valioso, no lo que dejaste. El otro se quedó con la empresa, pero no se quedó con él, que era lo más valioso que todas las cosas. Luego dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. ¿Qué está diciendo Dios? Que te aumentarán los años. Una persona que es sabia le aumentan los años. ¿Por qué? Porque pues evita, obviamente, relacionarse con personas corruptas, evita un matrimonio con la persona que no debe ser, evita contratos que no son realmente legales, evita muchas cosas, y al evitarte esas cosas, dice Dios, te aumentan los días. ¿Por qué? Porque pues tienes paz. Y en su izquierda se tendrá honra y riquezas, o sea, aumentará tu poder adquisitivo en la tierra. Hay gente que dice que lo más valioso son las riquezas, pero yo digo, no es cierto. La sabiduría, la inteligencia y el conocimiento son tres cosas maravillosas que Dios nos dio para que cuando sucedan cosas como las que les comentaba con este personaje, pues teniendo esas tres conocimientos, entendimiento, inteligencia, que son capacidades que Dios nos da, y capacidades también porque el hombre estudia, dice, volverás a levantarte, aumentarás el nivel adquisitivo, adquirirás riquezas. Dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Claro, porque imagínate, tendrás negocios correctos, tendrás proyectos que van a fluir, porque todo lo harás de la manera legal, como debe ser, porque pues una persona que es sabia y también es inteligente y tiene un conocimiento tremendo, pues obviamente es una persona también moral y ética, actúa bajo las leyes que hay y se rige a ellas, y no solamente a las leyes del hombre, sino a las leyes de Dios. Entonces dice, tendrás mucha paz. Ella dice, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Es impresionante, ¿no? Porque dice Dios, la persona que adquiere esas tres cosas es como un árbol que da vida. Y yo me pregunto, ¿todos los árboles son malos? Porque hay árboles que dan frutos que el ser humano puede comer y hay otros que no. ¿Eso los hace malos? No,
por los árboles es que nosotros tenemos oxígeno. Los árboles no solamente dan vida, dan muchas cosas. La naturaleza es hermosa, pero Dios compara la sabiduría y la inteligencia como un árbol que da vida, porque los árboles son poseedores de ella. Y nosotros, dice, cuando adquirimos esas dos conocimientos, esas dos bondades de parte de Dios, dice, nos volvemos como los árboles que todo el tiempo daremos vida. Porque recuerden que una persona rica, sus bienes los utiliza para hacer el bien. ¿Cuántas personas donan hospitales completos? ¿Cuántas personas son las que ayudan para cuando hay necesidad y hay hambruna en otras naciones? ¿Cuántas personas hacen construcción de viviendas para aquellos que no tienen? ¿Cuántas personas dan para la medicina? ¿Cuántas personas hacen con su dinero cosas extraordinarias? Y lo más hermoso de eso es que Dios da y da más. Lo que tú das, Dios te lo devuelve multiplicado. Te lo da 100 veces más. Entonces dice, al que, por eso habla lo de los talentos también, al que más da, más se le dará. Porque esa es una ley de Dios. Dice, cuando tú bendices a otros, tú das, Dios te da mucho más. Por eso es importante, dice, que la retengas, la sabiduría, que retengas esa sabiduría, porque es lo más valioso que tú puedes tener. Lo valioso no van a ser las casas, no van a ser los hoteles, no van a ser los yates, no va a ser nada de eso. Lo más valioso es lo que tú cargas como ser humano. Y si tú te vuelves una persona sabia, nadie te puede detener. Entonces, escucha el consejo de lo que nos dice Proverbios y ponlo por obra. Experimenta y te darás cuenta que realmente es valioso. Les agradezco que hubieran estado conmigo en este tiempo. Gracias por ver el video. Hemos llegado hasta el versículo 18 y en el próximo video continuaremos con los versículos que siguen. Dios les bendiga. Chao, chao.